Bueno, pues con esta sintonía pasamos a nuestra sección de CAI Center de Asuntos de Actualidad Económica de la mano de Adrián Zelaya. Egunon, Adrián, ongi etorri. Egunon. Adrián, ¿con qué vamos a empezar este repaso a la actualidad económica de hoy? Bueno, vamos a ver, se está hablando mucho últimamente, durante los últimos meses, de los nuevos desarrollos en inteligencia artificial. Y en las últimas semanas, en relación precisamente con esto, se está moviendo este tema desde el punto de vista económico en dos sentidos, ¿no? Desde un punto de vista macroeconómico, en qué medida la introducción de estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial va o no a impulsar el crecimiento, y desde el punto de vista de los inversores, en qué medida puede haber oportunidades de inversión de los inversores financieros, en qué medida puede haber oportunidades de inversión que vaya a generar ya durante este año, los años próximos, la inteligencia artificial, y que pues les sean para ellos opciones para rentabilizar su cartera. Bien, esto es un tema interesante y que tiene una importancia pues mucho mayor de la que parece, porque al final, si vemos lo que ha estado pasando en la economía occidental y en Europa durante las últimas incluso décadas, ¿no? Y tenemos una serie de cambios tecnológicos que llevaron a los economistas a hablar ya desde los años 90 de lo que se llamó la paradoja de la productividad, ¿no? Es decir, en el que se hablaba de qué estaba pasando, que con todos los cambios tecnológicos, entonces eran sobre todo la introducción de los ordenadores, lo que se llaman las nuevas tecnologías de información y comunicación, y cómo era posible que con todos estos cambios tecnológicos la productividad no se estuviera disparando. Es decir, la productividad es al final lo que producimos como media, vamos a decir, con una hora de trabajo. Se supone que con los avances tecnológicos somos capaces de producir más con menos esfuerzo. Entonces, esto se debería estar notando en las grandes cifras económicas, y sin embargo lo que veíamos es que los incrementos de productividad, que eran muy altos después de la guerra hasta los años 70 aproximadamente, iban bajando hasta una situación de estancamiento en los últimos 15 años aproximadamente. Bueno, esto sucedió con los ordenadores en los años 90, con la introducción y expansión de Internet en los años 2000, y los economistas han estado dando vueltas a este tema de la paradoja de la productividad con muchísimas teorías sobre cómo es posible, que hay detrás o no. Bueno, pues ahora nos podemos encontrar con algo parecido, ¿no? Es decir, aparentemente un cambio tecnológico tan importante como es la introducción de la inteligencia artificial, pues puede permitir, algunos lo ven desde la perspectiva negativa, ¿no?, de pérdida de puestos de trabajo, que es como siempre nos asustan, ¿no? Pero en principio estamos hablando de que esto nos puede permitir hacer más cosas, producir más productos y servicios con menos esfuerzo de trabajo. Entonces, esto en principio es, digamos a decir, socialmente muy positivo, ¿no? Bueno, por alguna razón, los cambios tecnológicos durante las últimas décadas no están generando estos incrementos de productividad. Aquí hay distintas teorías, pero hay que tener en cuenta que estos cambios de eficiencia, vamos a decir, a veces llevan a incrementos de rentabilidad y a veces a reducción de costes. Y entonces, una reducción de costes en un producto, a la hora de producir un producto, es bueno socialmente, pero igual no es bueno desde el punto de vista de la rentabilidad. Aquí, ¿qué suele pasar? Que las primeras empresas que introducen un cambio tecnológico se benefician de los precios anteriores con menores costes, con lo cual ganan más dinero. Pero los segundos, los que les siguen, muchas veces lo hacen porque no tienen más remedio, porque estos primeros que han introducido los cambios tecnológicos pueden producir lo mismo más barato, y al producir más barato no tienen más remedio para no salir del mercado que introducir los cambios tecnológicos, pero a un precio ya inferior. Con lo cual, el resultado final para el conjunto del
del sector es que estoy produciendo las cosas más barato, esto socialmente es muy bueno, pero los inversores no generan rentabilidad. Entonces aquí nos encontramos con que hay una falta de incentivo de los inversores, teniendo en cuenta que estamos en un sistema, vamos a decir, de incentivo capitalista, de incentivo del inversor, que funciona así. Los inversores, para que se vayan introduciendo cambios tecnológicos, para que vaya aumentando la productividad, los inversores tienen que tener rentabilidad en las inversiones, y entonces si los inversores, por muy eficiente que sea el producto, no obtienen suficiente rentabilidad de mercado, resulta que esas inversiones no se desarrollan, que la productividad en conjunto no crece. Claro, y de hecho, si vemos lo que ha estado pasando en los últimos 10, 15 años, vemos cómo los avances de lo que se hablaba se ha llamado la cuarta revolución industrial, pues se están produciendo sobre todo en Asia, pero que van muy lentos en Europa y en concreto pues en nuestro entorno, ¿no? No hacemos más que hablar de esa cuarta revolución industrial, pero ¿cuáles son las empresas que se implican en esa cuarta revolución industrial? Pues muy pocas. Son unas pocas empresas adelantadas, pero no conseguimos extender esas modificaciones al conjunto de la economía. Y con la economía y con la inteligencia artificial nos puede pasar algo parecido. Es decir, que haya algunas empresas que avancen de forma radical en la introducción de esos beneficios. Entonces, estas primeras, como están vendiendo los productos a los precios anteriores y con menores costos, se benefician, obtienen buenos resultados, pero no se consigue que el conjunto de la economía se dinamice. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque prever el futuro es complicado, pero lo cierto es que no hay que ser demasiado optimistas desde ese punto de vista. Es decir, la inteligencia artificial nos puede permitir hacer más cosas, hacerlas más baratas, pero si no dinamizamos la inversión, no vamos a conseguir dinamizar la productividad y no vamos a conseguir mejoras al final en los salarios o en los beneficios de las empresas. Entonces vamos a ver, porque esta es una cuestión clave en la evolución de la economía occidental. O sea, que pese a que la inteligencia artificial tenga ese potencial, ¿no?, de generar mayor crecimiento económico, esto no está pasando por lo que decías, ¿no?, porque no se está revirtiendo todo esto en una mayor productividad. Eso es. Bueno, primero porque los avances tecnológicos no se han producido al ritmo que esperábamos que se produjera. Están produciendo muy despacio, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Van mucho más rápido en Asia, ¿no? Entonces, tenemos una economía, unas empresas que invierten cada vez menos, investigan cada vez menos y innovan cada vez menos. Y están, además, acostumbrándose cada vez más a ganar dinero solo en base a contratar mano de obra barata. Claro, esto se lo estamos dejando muy fácil pues con medidas como la reforma laboral en España o la inflación que de hecho ha bajado la capacidad de poder adquisitivo, ha bajado los salarios reales de los trabajadores. Las empresas están ganando dinero este año no porque inviertan, no porque investigan, no porque se desarrollen, no, porque los salarios han bajado. Entonces, si les ofrecemos a los empresarios incentivos tan fáciles para conseguir beneficios, pues no hacen seguramente los esfuerzos que deberían hacer en investigar, en aplicar nuevas tecnologías. Adrián, pues de hablar de inteligencia artificial pasamos a más cuestiones. ¿Cuál va a ser el siguiente tema a tratar? Bueno, vamos a ver. España, un país de mileuristas, es una expresión que me ha llamado la atención que se recoja tal cual en los diarios del grupo Vocento. Y esto es llamativo porque no es un grupo que se distinga por defender los niveles salariales, precisamente, pero sin embargo están aportando datos sobre la evolución de los salarios en España y como consecuencia de esa valoración nos dicen, por ejemplo, que 2 de cada 3 trabajadores cobran menos de 27.000 euros brutos al año. El salario más frecuente en España se congela en los 18.500 euros.
nos hablan del impacto negativo sobre el salario medio que ha tenido la inflación en estos últimos 2 años, en los que se han perdido pues cerca de un 10% de la capacidad adquisitiva. Claro, hay que tener en cuenta que hace 10, 15 años hablábamos de los salarios mileuristas, pero claro, la capacidad de los salarios mileuristas entonces ahora la tendrían los salarios de 1.200, 1.300 euros, ¿no? Uh-huh. Con lo cual ya estamos en el nivel medio mucho más cerca de un nivel medio en los salarios, mucho más cercano a ese mileurismo que contemplábamos casi de forma despreciativa hace 10, 15 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es una constante en Occidente que es más acelerada en unos países que en otros, pero claro, ya desde un punto de vista de corto plazo tenemos que fijarnos en esto que ya hemos comentado antes, ¿no? En que llevábamos aproximadamente 10, 15 años sin incremento salarial, sin prácticamente incremento salarial, manteniendo los niveles de acuerdo con el IPC, y ahora con el efecto de inflación nos hemos encontrado con unas reducciones de hasta el 10 y el 15% en los salarios reales en muchos sectores. Y bueno, aquí es muy llamativo, vamos a decir, la falta de reacción o la escasez de reacciones. Hay algunos países donde ha habido movimientos sectoriales. Aquí tenemos algunas reacciones sindicales en sectores concretos, pero es sorprendente en conjunto lo poco que se está moviendo la sociedad europea ante una pérdida de poder adquisitivo tan fuerte, ¿no? Ya se ha dicho más de una vez que la inflación es el instrumento más eficaz para que los ciudadanos pierdan poder adquisitivo sin darse cuenta. Es decir, no es algo tan directo como que se les reduzcan las pensiones o se reduzcan directamente los salarios. La inflación hace esto de forma escondida, ¿no? Se transmite que, bueno, hay inflación y los ciudadanos perciben lo mismo en la nómina, aunque su capacidad de comprar bienes y servicios sea cada vez menor, ¿no? Bueno, esto es algo realmente preocupante, ya digo, desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que está realmente pasando y desde el punto de vista de la falta de capacidad de reacción. Y esto nos indica, porque claro, los ciudadanos por sí solos nunca se mueven, siempre son instituciones o entidades intermedias las que tienen que canalizar esta capacidad o esta necesidad de movilización de los ciudadanos. Y nos está revelando la destrucción de la sociedad civil europea, que ha generado una falta de instituciones, de asociaciones, de grupos políticos, de partidos políticos, de sindicatos que sean capaces de dinamizar esta necesidad de movilización de los ciudadanos. Bueno, pues una cuestión que también has comentado en otras ocasiones. Vamos, si te parece, Adrián, con otra afirmación. Las políticas de precios las deciden los bancos. ¿Es esto así? Bueno, esto es algo que están diciendo ellos. Es decir, es curioso porque desde el gobierno central de España se ha lanzado un mensaje crítico con los bancos por no subir las retribuciones de los depósitos. Un mensaje crítico con toda la razón, pero evidentemente es más que mensajes críticos lo que pueden hacer los gobiernos. Recordemos que cuando los bancos se quejaron hace aproximadamente 10 años de que la competencia, bueno, les estaba obligando a pagar demasiado por los depósitos, fueron al gobierno de Zapatero entonces, a pedirle que pusiera límites a esto, y el gobierno, por ley, estableció límites a la retribución de los depósitos, que redujo efectivamente los tipos de interés de los depósitos, y esto ya en sí mismo suponía una transferencia de decenas de miles de millones de euros de los ciudadanos a los bancos, ¿no? Bueno, ahora simplemente lo único que ha hecho el gobierno es quejarse de que los bancos no paguen más, aunque los tipos de interés de los bancos centrales están subiendo. Y esto es algo muy llamativo, porque claro, si nos quejábamos ante los bancos de que en el año 2021, por ejemplo, de que la inflación se estaba disparando y que nuestros depósitos
depósitos estaban perdiendo valor en un 5 o un 8%, sin que nos subieran los tipos de interés, los bancos no respondían inmediatamente que claro que ellos no, si el Banco Central no subía los tipos de interés, ellos no podían hacer nada, porque ellos se movían de acuerdo con los tipos del Banco Central. Resulta que los bancos centrales empiezan a subir tipos de interés y los bancos no nos pagan interés en los depósitos. ¿Y ahora por qué? Pues porque no nos da la gana. Entonces el gobierno se ha quejado de esto, no ha tomado medidas, pero se ha quejado, ha reprochado esto a los bancos, y han salido los bancos, los grandes bancos, uno detrás de otro, a decir que el gobierno no tiene que entrar en estos temas, y con este tipo de afirmaciones las políticas de precios las deciden los bancos y es el mercado el que tiene que definirlas, ¿no? Hay que tener cara dura después de lo que hicieron en sentido contrario cuando pensaban que los tipos de interés eran demasiado altos, ¿no? Pero esto nos revela qué es lo que está pasando en el mercado español, en el mercado financiero, que es una situación de creciente oligopolio. Y es curioso porque ahora mismo ha salido un informe del Banco de España diciendo que la causa fundamental de que los tipos de interés no crezcan en los depósitos, no aumenten en España como están aumentando en otros países, es que el mercado bancario español está demasiado concentrado. Hay demasiados pocos bancos. Y evidentemente esto es lo que todo el mundo sabe, que en España estamos en una situación de oligopolio creciente que hace que no haya suficiente competencia entre los bancos, ¿no? Pero también es llamativo que esto lo diga el Banco de España. El Banco de España que lleva décadas impulsando ese oligopolio, que ha sido y fue uno de los principales impulsores de que los grandes bancos destruyeran las cajas de ahorros precisamente para hacerse con el mercado de las cajas de ahorros y disminuir el número de competidores, ¿no? Y bueno, pues es evidente, ahora tenemos el resultado de lo que ya se veía, un sector en situación de oligopolio y con el que tenemos problemas similares a los que hay en el sector eléctrico, ¿no? En manos privadas, en muy pocas manos privadas, que hacen con los consumidores y con los usuarios de sus productos, pues bueno, casi lo que quieren. Pues pasamos a más temas. Adrián, nos vienes a hablar también sobre la relación entre China y la Unión Europea. Cuéntanos. Sí, bueno, ya ha sacado la Comisión Europea un proyecto de normativa que, bueno, con muy buenas palabras de asegurar el suministro, defensa de nuestra industria y tal, bueno, lo que están planteando es una ruptura económica, bueno, progresiva, si se quiere, con China, ¿no? Bueno, esto es algo tremendamente grave, ¿no? Pero que lleva meses sobre la mesa, sobre todo a raíz de presiones crecientes desde Estados Unidos, en una estrategia que está haciendo y va a hacer un daño creciente a la industria y a la economía europea, ¿no? Un daño que, bueno, está muy impulsado desde Estados Unidos y por razones geopolíticas, no por razones económicas, ¿no? Bueno, esto es, desde un punto de vista de la teoría económica, esto nos sitúa, vamos a decir, nosotros vamos a decir en el contexto de los países débiles, ¿no? ¿En qué sentido? En el que son los países grandes los que defienden el libre comercio internacional para hacerse fácilmente con los mercados de los países pequeños, y son los países pequeños y débiles los que intentan adoptar medidas para defenderse de los países fuertes. Y esto históricamente ha sido siempre así. Estados Unidos era intervencionista en el siglo XIX cuando se quería defender de los productos ingleses, de los productos británicos, y a medida que se hizo hegemónico en el mundo, pues empezó a hacerse defensor del libre comercio. Y ahora, cuando Europa y Estados Unidos se empiezan a ver débiles frente a la competencia de Asia y de China, pues empiezan desde hace aproximadamente 5 años, ¿no?, a buscar un pretexto u otro para defenderse de los productos chinos. Y olvidándonos de todas las teorías del libre comercio que hemos defendido hasta ahora. Pero claro, el problema es que ahora esto se está poniendo en marcha por razones geopolíticas. Hubiera sido razonable
aquellos movimientos de libre comercio que beneficiaban muchísimo a las multinacionales, pero que ayudaron a la desindustrialización de Europa y sobre todo de Estados Unidos, se moderaran o se introdujeran determinadas medidas de protección de la industria europea. Pero ahora se está haciendo por razones geopolíticas, es decir, Europa y Estados Unidos están poniendo en marcha un nuevo telón de acero frente al resto de la humanidad, frente al resto de las economías que se están agrupando alrededor de los países en desarrollo, de los países emergentes, de los países BRICS, en un movimiento que ahora se está llamando BRICS Plus, al que se están incorporando progresivamente casi todos los países en desarrollo, y frente a ese movimiento nosotros estamos levantando un nuevo telón de acero, esta vez puesto por nosotros en un modelo económico que va a ser difícilmente sostenible, pero que está beneficiando extraordinariamente a Estados Unidos, sobre todo porque está obligando a Europa a sustituir el comercio con los países emergentes por comercio con Estados Unidos, pero en el camino destruyendo a la economía europea. Vamos a ver esto cómo evoluciona a largo plazo, pero ya se están detectando los primeros impactos claramente negativos en la economía europea, sobre todo en la economía alemana como consecuencia del corte con Rusia, y ahora, por si era poco, ahora Estados Unidos nos está obligando a través de la Unión Europea, que suele actuar como instrumento de los intereses de Estados Unidos en Europa, a través de la Unión Europea nos está obligando a romper también las relaciones con China, algo que puede ser dramático para nuestra economía. Y Adrián, ¿a qué puede llevar todo esto? Dices, ¿no?, que puede ser dramático para la economía, esta ruptura económica con China. ¿A qué puede llevar esto a la Unión Europea? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, este debate está siendo mucho más concreto y detallado, por ejemplo, en Alemania, que ha sufrido ya un impacto directo del corte con la energía barata rusa. Allí se está hablando de que un 30 o un 40% de la industria alemana, que es intensiva en energía, se va a quedar fuera del mercado, porque va a tener que competir a partir de ahora, va a tener costes mucho mayores, sus productos y servicios van a ser más caros, y van a tener que competir a partir de ahora con un Estados Unidos que es productor de energía y con una China que va a tener costes más baratos, porque va a tener esa energía barata rusa a la que nosotros perdemos el acceso, ¿no? Pero es que ese 30 o 40% ahora está diciendo es que si nos obligan a cortar con China va a ser otro 30 o 40% de la industria alemana la que quede fuera de mercado, porque de China hay dos factores clave. Por un lado, recibimos productos baratos que permiten a nuestra industria, recibimos componentes baratos que permiten a nuestra industria fabricar también más barato, y por otro lado nos supone un inmenso mercado para vender nuestros productos. Si perdemos todo esto, aunque sea de forma progresiva, pues puede suponer, los cálculos que están haciendo en Europa, depende evidentemente a qué ritmo se haga y en qué sectores se aplica, etcétera, pero puede suponer ya no un 40%, sino dejar fuera de mercado a un 70, un 80% de la industria alemana, que es evidentemente es la base de la industria europea. Estamos hablando de un proceso de desindustrialización acelerado de Europa, evidentemente. Adrián, pues veremos qué va ocurriendo, ¿no?, con ese posible proceso de desindustrialización en Europa. Pasamos al último tema. ¿Con qué vamos a cerrar esta sección? Bueno, vamos a ver. Tenemos una reacción de Confebask frente a la normativa del proyecto de ley vasco contra la deslocalización de empresas, que plantea que las empresas vascas que se deslocalicen, que trasladen su producción a otros entornos, a otros territorios, que devuelvan las ayudas públicas recibidas durante los últimos 10 años, ¿no? Ha sido un proyecto planteado por Bildu, pero que está en principio apoyada por la tramitación todavía por todos los grupos del Parlamento Vasco, excepto PP, Ciudadanos y Vox, ¿no? Bueno, Confebask ha salido rechazando este planteamiento, plantea que es injusto,
plantea que puede ser distorsionante, puede ser desincentivador para que otras empresas inviertan en el País Vasco. Bueno, es un argumento, digamos, bastante superficial. Evidentemente, todos los costes que para las empresas de una u otra determinada forma, pues pueden suponer algún tipo de desincentivo, como todos los impuestos, todas las cargas sociales, etcétera. Pero algo es difícilmente criticable desde ese punto de vista, algo tan focalizado exclusivamente para esas empresas que se deslocalicen, es decir, que hayan recibido ayudas para implantarse en el País Vasco y que se beneficien de esas ayudas y luego se vayan, ¿no? Es decir, es algo, yo creo que absolutamente proporcional, y evidentemente si hay alguna empresa que viene a implantarse en el País Vasco en base a unas ayudas que las puede perder si se deslocaliza, pues casi es mejor que no venga, porque eso es que evidentemente está pensando en una posibilidad muy alta de relocalizar esas inversiones, y no tiene ningún sentido que hagamos una apuesta de los presupuestos públicos a favor de empresas de ese tipo. Es decir, lo que pasa es que esto es muy preocupante desde el punto de vista de lo que nos está trasladando de una mentalidad creciente, yo diría que más que nuestros empresarios, en nuestras organizaciones patronales, que se están cada vez más alejando de lo que es, digamos, ese empresario pequeño, medio, implicado en el tejido productivo vasco, y están pensando cada vez más en los intereses multinacionales, y están dependiendo, y los nombramientos que se están realizando en las patronales vascas cada vez son más indicativos de que están respondiendo a las patronales vascas cada vez más a intereses de los grandes inversores multinacionales. Adrián, pues con este último tema cerramos nuestra sección de hoy. Mil esker por ponernos al día de todos estos asuntos, y hablamos de nuevo la semana que viene. Muy bien, mira, Eskerrik asko, Adrián. Mira, suri, vale, va. Eskerrik asko.